Gracias a la globalización, la democratización, el acceso a la información, pues todo el mundo ahora tiene no solamente una opinión, sino esgrime estas opiniones públicamente. Y eso no está mal. Como lo dice el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos tienen derecho a tener una opinión, pero esto no significa que todas las opiniones sean igual de valederas. Hay opiniones que tienen mayor valor que otras. Desafortunadamente, si vivimos haciendo o creyendo todas las opiniones de todos, pues realmente esto estaría hecho un caos. Y es allí el preámbulo a lo que quiero hablar. Hoy quiero hablar sobre los charlatanes, que específicamente están afectando el área de la salud. Y esto no es algo novedoso. Lo que está generando ahora mayor conflicto es porque estamos viviendo el momento histórico con mayor desinformación. Y afortunadamente muchos comités que velan por el ejercicio sano de las profesiones y específicamente quienes buscan garantizar un desarrollo y un tratamiento adecuado en la salud, específicamente en la salud mental, ya están tomando cartas en el asunto. Incluso ya hay denuncias específicas sobre ciertas personas que estaban promoviendo información peligrosa. Pero esto ha estado toda la vida. Incluso la palabra charlatán se asocia en la antigüedad a los charlatanes italianos, que eran personas que hablaban y que vendían medicamentos. Por lo general se hacían en una plaza pública, lo cual ponían música y vendían medicinas mágicas, que es lo que nosotros hemos ido encontrando en la historia como vendedores de aceite de serpiente, que estos eran vendedores de aceites mágicos que funcionaban para todo. Incluso hemos visto una gran cantidad de inventos de la antigüedad asociados a la medicina que surgieron de personas que hacían este trabajo. No significa que todos los charlatanes eran unos mentirosos, algunos estaban buscando realmente una medicina o un medicamento que hiciera efecto realmente, pero la manera en el pasado de poder hacer estas ventas de productos milagrosos que todavía siguen existiendo, solo que ya se hacen de manera distinta. Entonces la palabra charlatán viene del italiano charlatane, que pasó al francés y se transformó en charlatán y migró al español, que es como lo conocemos. Incluso en el inglés sigue siendo charlatán. Entonces la palabra hace alegoría a las personas que hablan mucho sin ningún tipo de sustancia. Incluso la definición de la RAE como tal son personas que usan la demagogía para articular un discurso carente de exactitud, llena de verdades a medias, pero que lo que buscan es estafar o embaucar. Entonces, ya dejando claro esta etimología, esta descripción semántica, esta aclaratoria de las raíces etimológicas, pues tenemos que empezar a entrar en el tema que a mí me compete porque soy divulgador en el área de salud mental, pero que estos charlatanes que ahora no usan la palabra charlatane o vendedor de aceite de serpiente, que ahora se disfrazan incluso de otras profesiones, ¿no? Se autodenominan coaches, terapeutas y bueno, sí, divulgadores incluso, conferencistas, son grandes escritores y están respaldados por una cantidad de falacias. Una, la falacia ad populum, porque muchos de estos tipos incluso son vendedores de grandes bestsellers. Incluso hay un artículo científico, pueden buscarlo en PubMed, que habla sobre cómo muchos de los libros que están dentro de los primeros escalafones, los primeros números de venta como bestsellers son libros peligrosos y pseudocientíficos que terminan desinformando. Ahora, quiero dejar claro que no todos aquellos que han llegado a ser bestsellers son falsos, pero tenemos que aprender a agarrar con pinza la información que vamos a encontrar allí. Realmente este video va a ser bastante amplio, bastante largo, porque voy a tratar de estructurar un pensamiento lógico, un pensamiento, llamémoslo cartesiano, analítico, de bastantes observaciones, para que usted no sea embaucado específicamente en un área que para mí me parece peligrosa, que es el área de la salud. Y eso va desde la nutrición, que no es menos, que es la base de todo
lo biológico de toda la salud, que debería ser considerado así, pasando por los fisioterapeutas, incluso los vendedores de medicación, específicamente los tratamientos alópatas versus los tratamientos homeopáticos que no tienen ningún valor de evidencia científica, y otros tratamientos extraños de pseudocientíficos como el magnetismo, las piedras y bueno, un montón de cosas que incluyen allí, que se van a asociar por la falacia ad populum, por los sesgos de validación. Mucha gente dice que el usar tal ramita que se colocaba detrás de la oreja funciona porque me funciona a mí, le funcionó a la vecina, pero así no funciona realmente las investigaciones, los metaanálisis, los estudios de pares, son las investigaciones reales para darle una aprobación a un tratamiento que tenga valor científico. Entonces tenemos que partir desde allí, entendiendo de que estos charlatanes que están haciendo daño, porque realmente en el caso de la salud son personas que se aprovechan de un estado de vulnerabilidad para poder abusar, para poder engañar, para hacer actos fraudulentos con las personas. Por ejemplo, en el caso de ellos, la medicina, específicamente aquellos que están buscando resolver una problemática grave, el dolor, son muchas cosas peligrosas. Y en el caso de la salud mental, pues alguna necesidad de tipo mental, y muchos específicamente entorpecen e intervienen en el desarrollo de un adecuado tratamiento psicofarmacológico para poder caer en las manos de estos tipos, desencadenando peores consecuencias o un deterioro mayor de las condiciones de los pacientes. Entonces tenemos que entender que estos charlatanes se están haciendo mucho daño en la salud mental y se disfrazan uno de las falacias de ad populum, porque mucha gente cree en ellos, porque tienen grandes seguidores, pero también hacen uso de otra falacia, que es la falacia de autoridad. Muchos de ellos incluso tienen títulos y certificaciones profesionales, pero eso no significa que ellos sean inequívocos, exactos, absolutos. La mayoría de los profesionales podemos incurrir en errores, y específicamente cuando no validamos nuestros criterios a través de la evidencia científica. Sé que cuando inicié la introducción de este video, pues hablé de los charlatanes en el área de la salud, pero a mí no me compete hablar de otras áreas alejadas de la cual yo tengo el conocimiento, donde tengo mayor profundidad. Y por eso es importante dejar claro que no soy yo quien debería hablar de nutrición, ni de medicina general, ni de ginecobstetricia o de oncología, porque no soy el profesional adecuado para eso. Solo voy a tratar de hablar sobre algunos elementos a considerar de cuándo un profesional pudiera incurrir en una falacia, en divulgar información peligrosa dentro del marco de la salud mental. Específicamente voy a dar como unas ciertas características en específico para poder considerar que un especialista carece de herramientas. Quiero dejar claro de que muchos profesionales, por más estructurados académicamente, con el mayor conocimiento, que estamos constantemente en la búsqueda de información basada en evidencia científica, podemos incurrir en algún error. Por eso es tan importante estar con los ojos abiertos para poder observar esto, y como profesionales poder ayudar a otros al crecimiento personal. Sin embargo, la mayoría de estos charlatanes no están dispuestos a cambiar su punto de vista, su opinión, porque la mayoría de estas personas van a buscar son procesos mágicos, porque lo que están vendiendo es aceite de serpiente. Sí, recuerden que una de las características muy común es el discurso monotemático de estos individuos que se casan con una idea, y esa idea, pues por lo general, puede tener evidencia científica incluso, pero está totalmente descontextualizada, distorsionada, deformada. Por ejemplo, he escuchado mucha gente hablando sobre la hipnoterapia. La hipnosis tiene con pinzas una evidencia científica cuando se ha aplicado por ciertos profesionales de larga data de formación, específicamente en este campo de la hipnosis, que ha tenido resultados positivos en ciertas afecciones, en ciertos trastornos, como por ejemplo la reducción del dolor, el manejo de algunas ideaciones, o específicamente de las fobias, o también en los trastornos
limítrofes de personalidad, pero desafortunadamente la mayoría de las personas que buscan hablarse o se autodenominan como hipnoterapeutas son personas que no tienen primero un respaldo, y segundo, que no están haciendo realmente el procedimiento tal cual como es. Y quiero dejar claro que en el caso de la hipnoterapia yo soy una persona que me resisto a la evidencia, por más que por supuesto la hay, pero por lo que he coincidido con personas charlatanes, embaucadores de falsa procedencia, por lo cual pues no he podido evidenciar realmente la eficacia de estos tratamientos más allá del efecto placebo, que al final se termina en un sesgo de validación para estos charlatanes que venden aceite de serpiente a través de unas terapias mágicas, procesos mágicos, ¿vale? Entonces voy a empezar como a introducirme en estos criterios, en estos elementos a considerar para observar si este especialista, este profesional, esta persona en la cual tú estás recurriendo pudiera incurrir en charlatanería o ser una persona charlatana en todo el sentido de la palabra. Uno de los elementos importantes a considerar es que el especialista, la persona que buscas para intervenir en tu problemática, específicamente en el área de la salud mental, sea un psicoterapeuta, un médico, psiquiatra que ejerza la psicoterapia, debe de tener certificación, ¿sí? Debe de estar regulado por la Secretaría de Salud o por el Comité de Salud de cada una de las regiones del país en específico de donde estés viendo. Esta persona no va a tener ningún problema en identificarse, en indicarte a ti de dónde obtuvo su formación. Incluso te puede decir libremente, sin ningún problema, qué metodología va a usar para trabajar contigo. Probablemente no te lo diga al principio, te lo podría decir al finalizar la primera sesión, porque ya él podría indagar en qué tipo de herramienta va a trabajar contigo. Pero sí, probablemente desde el inicio, él te puede decir cuál es su línea de abordaje psicoterapéutico y qué herramientas goza él para poder abordar. Por ejemplo, la mayoría de los pacientes que llegan a terapia ya tienen un conflicto, o sea, ya van con una condición en específico. Quiero hablar de estas personas que no tienen una condición de comorbilidad, es decir, que los problemas que los están llevando a la consulta, uno, pues hay una independencia en la toma de decisiones, es decir, usted está yendo porque entiende la condición en la que está y que requiere ayuda. Ahora, hay otra situación que es muy complicada, que es cuando los pacientes tienen un conflicto ya hay una interferencia en la cognición, en el pensamiento, en la lógica. Muchos de estos pacientes ya muestran rasgos, características de una enfermedad mental. Tienen que entender que la psicoterapia en esta área, en el principio, tienen que buscar una persona que tenga un conocimiento del área clínica. Por ejemplo, si tú sospechas que tu paciente, que tu acudiente, que tu familiar, que tu hijo, hija, hermano, esposo, esposa, tiene un problema que supera lo lógico, es decir, que tú no puedes ya instaurar con él una conversación de que él ya se está volviendo un tema difícil, incluso que pudiera atentar la vida, por favor, te agradezco que acudas inmediatamente a un centro especializado psiquiátrico. Porque muy probablemente, por ejemplo, yo tengo bastante formación en la parte clínica, pero es muy poco lo que podemos hacer de manera ambulatoria cuando estas crisis de tipo maníacas, psicóticas o depresivas se presentan. Cuando tú ves, la depresión no es estar triste. Cuando tú ves un paciente distante completamente, que ha abandonado la higiene personal, cuando un paciente ya ha atentado contra su vida, que hace gestos autolesivos, que hace gestos suicidas, que lastimosamente ya no come, no interactúa, no hay una conversación con él. Esto en la parte depresiva, cuando tú ves que tiene comportamientos peligrosos, que usa sustancias, ya acá en la terapia no se va a poder hacer al principio. Porque la primera lógica que podemos abordar, muchos profesionales que te digo que tienen tarjeta profesional, que tienen un aval por una universidad, carecen desafortunadamente de estrategias de diagnóstico y de abordaje en estas situaciones. Yo por lo general muchas veces pasa porque desafortunadamente las personas
no tienen la suficiente formación y acuden a mí. Llegan con un paciente en estado maníaco, con un estado psicótico, con una alteración bastante compleja de las condiciones cognitivas, de la metacognición, y yo desafortunadamente les digo, mira, les voy a atender, uno a legua ya por la experiencia que uno tiene, pues uno en 5 o 6 minutos ve que el paciente no está en la capacidad de poder sostener una terapia, porque la terapia en el caso de lo que yo hago es una terapia dialéctica, es una terapia donde se debe de hablar con el paciente, donde se debe de buscar los síntomas y donde el paciente exprese, pero mi trabajo en esa sesión diagnóstica que tengo con este paciente, que por lo general pido que sea acompañado por un familiar de bastante contacto, que esté en contacto directo con él durante al menos los últimos 90 días, lo que hago es llenar una epicrisis donde dejo descrito todas las sintomatologías importantes, los signos tanto positivos y negativos que presenta el paciente, para que cuando sea remitido, porque inmediatamente lo voy a enviar por emergencia, lo voy a derivar a emergencia, para que sea atendido por un profesional psiquiátrico. ¿Por qué? Porque aquí es donde se necesita una intervención psicofarmacológica y es importante que estas familias lo reciban. Lo que sí solicito es que la familia, el acudiente, depende del grado de consanguinidad o el tipo de grado de filialidad que tiene, le voy a pedir que siga viniendo a terapia él, no el paciente, porque el paciente va a tardar de unos 20 a 90 días en estabilizarse, depende de la condición, pero en los primeros 20 días va a estar en una zona de cuidado agudo, donde el paciente debe de estar monitoreado por profesionales que saben aplicar tratamientos farmacológicos, que saben intervenir en las condiciones orgánicas del paciente. Y en esta primera parte es lo importante que los charlatanes no van a hacer. Ninguno de ellos está interesado en derivar a un paciente. La mayoría de estos tipos, a pesar de que tienen tarjeta profesional o no, lo que les interesa es cobrarte y te van a decir que lo que tiene el paciente es algo que ellos puedan resolver. Quiero dejar claro de que las condiciones orgánicas son muy difíciles de manejar de forma ambulatoria. Las condiciones orgánicas de un paciente esquizofreniforme, esquizoide, esquizotípico, trastornos bipolares, limítrofe de personalidad, cuando sale de esa fase aguda, pueden manejarse con terapia, pero en acompañamiento debe de haber un trabajo psicofarmacológico que debe de estar monitoreado, por supuesto, por el psicoterapeuta al ver los signos, sí, garantizar la adherencia a la medicación, pero que debe estar monitoreada a su vez también por un personal médico psiquiátrico. Y eso no lo hablan estos tipos. Entonces, la primera característica es que sí, puede tener tarjeta profesional, puede representarse ser representado por una universidad de alta alcurnia, de conocida muy públicamente, no puede venir de la mismísima Harvard, pero eso, si un profesional no entiende la diferencia entre lo que puede manejar y no, lastimosamente es peligroso. Hay muchas cosas que son delicadas, ¿sí? En mi caso yo trato y hablo muy abiertamente a los profesionales de la salud mental, que no cualquiera puede abordar los trastornos conductuales asociados al consumo de sustancias psicoactivas, y es aquí donde hay más charlatanes. Y la segunda es en las condiciones orgánicas complejas, donde hay un compromiso de la percepción de la realidad y donde probablemente estén afectados algunos estadios anímicos, y cuando estos estadios anímicos y la metacognición está afectada, en el caso de la distorsión, que hayan delirios, que hayan alucinaciones, estos dos temas acá son muy delicados y que deben de ser asumidos desde una postura muy orgánica, ¿sabe? Entender que las condiciones que son contingentes en estas dos condiciones, valga la redundancia, en estas sintomatologías de estos pacientes, debe de ser derivada. Por lo general necesitamos contenerlos en algún lugar, debemos llevarlos a un área especializada y hacer un manejo farmacoterapéutico. Y es aquí donde se presenta la mayoría de los charlatanes. No existen piedras mágicas. La mayoría de estos tipos, que a pesar de que cuenten con una tarjeta profesional, que cuenten con una formación académica, esto no significa de que no sean charlatanes. Tienen que tener mucho cuidado con esto. Y los que no tienen formación académica, pues ¿qué se puede esperar, no? Lastimosamente hay mucha desinformación basada en la falacia de autoridad en este respecto. Tenemos que entender
que debe de usar criterios evaluativos adecuados, avalados por un comité de ética de la salud mental, sea cual sea en el país que sea, o basado en lo que la Organización Mundial para la Salud determina como metodología de abordaje. Recuerda que tienes derecho a preguntar qué va a ser lo que va a intervenir, cómo va a intervenirte, cuál va a ser la metodología y cuál va a ser la estructura de tu tratamiento. Y si es posible, gradualmente ir preguntándole al profesional psicoterapeuta cuáles los criterios, no, los elementos a alcanzar, a conquistar a lo largo de este tratamiento. Entonces tenemos que entender que el primer elemento es o no tiene una formación clara o tiene una formación académica formal, pero carecen de herramientas para abordar la problemática. Recuerda que todos no somos buenos en todos. En el caso, nosotros como profesionales tenemos limitaciones y específicamente me encantan los profesionales que comprenden esto y pueden derivar. Otra cosa, no hay una solución mágica para ningún problema, por lo tanto, ningún profesional con un poquito de ética te va a pedir o te va a indicar de que él puede resolverlo mágicamente, y sobre todo cuando exige dinero. Tienen que tener mucho cuidado con esto. Realmente, por lo general, en el 80% de los casos, se necesita un trabajo multidimensional. Y en el caso de esos pacientes que no tienen una condición orgánica de base, pues la terapia va a ser un proceso gradual y sistemático en el cual usted puede preguntar qué metodología se va a usar y cuáles son los planes de conquista. Eso es tu derecho, por eso estás pagando. Otro elemento importante a considerar es que la mayoría de las metodologías de estos charlatanes, que sean profesionales o no, con título o sin título, es que usan metodologías peligrosas, metodologías que no tienen evidencia científica, y eso les molesta mucho, porque la mayoría de estos tipos o tipas se han encargado de desinformar al punto donde se desdibujó lo que significa lo psicológico. Llegó un punto donde el concepto de psicología y de mente se pervierte en lo metafórico, en lo psicológico, en lo irreal. Y no es así. Realmente la mente, el proceso cognitivo, la metacognición, los pensamientos, todo lo que conlleva al aspecto psicológico, cada vez hay más pruebas de que están simbióticamente relacionados, que tenemos una íntima relación entre el cuerpo y lo que es la metacognición. Desafortunadamente, estas personas usan mucho la metafísica, usan la perversión de lo espiritual para poder intervenir en estos procesos, siendo esto no solamente peligroso, sino poco ético, y que desafortunadamente lo que están haciendo es embaucar a los pacientes. Desafortunadamente la gente no somete a criterio de juicio lo que un profesional dice, porque esa bendita falacia de autoridad sigue calando en la sociedad. Es que lo dijo el doctor Carlos Montoya, y no es verdad. Lo que sale de mi boca pudiera estar pervertido por mis intenciones, sean bien intencionadas o mal intencionadas. Muchos de estos desinformadores, conozco una cantidad de niñas graduadas de psicología, llenas de mucha motivación, que se están encargando de desinformar, abordando temas del abuso sexual sin estructura, abordando el tema de del uso y el consumo problemático de sustancias psicoactivas como si se tratara un problema asociado a las adicciones. Trabajan los temas de trastornos mentales como si fueran de tipo metafísicos, como si fueran imaginarios, y ya se volvieron más domadoras de unicornios que profesionales de la salud. Los profesionales de la salud, específicamente los de la salud mental, deben basarse en modelos de intervención basados en evidencia científica, y hay una estructura para poderlo comprobar. Cualquiera de ustedes puede meterse a dos recomendaciones que doy nada más. PubMed, que es una página para evaluar artículos científicos. Si usted dice, por ejemplo, el psicoanálisis tiene valor científico, ¿cuántos artículos hay? El modelo de abordaje dialéctico conductual, ¿cuántos artículos hay que hablen sobre la evidencia y en qué trastornos es falible, es factible el uso de esta metodología? La hipnoterapia, que es una de las cosas que yo tanto critico, ¿cuántos artículos científicos hay? Entonces, es allí donde usted puede entrar. Clinic Mayo también.
tratar de buscar cuáles son las posturas que respaldan al profesional que te está tratando. Por eso es tan importante preguntar, ¿cuál estructura usa usted? Ahora, tienen que entender de que hay una jerarquía de investigación científica, ¿sí? Que tenemos que buscar los de mayor jerarquía científica, siendo metaanálisis, las revisiones sistemáticas, los estudios de corte, los umbrella review y los ensayos clínicos aleatorizados. Entonces tienen que entender que es importante someter todo lo que nos sucede, médicos, sí, profesional de cualquier tipo, incluso hasta lo académico. Desafortunadamente, estas niñas y niños que veo actualmente ejerciendo la psicoterapia con una cantidad de falacias vienen de estructuras académicas deformadas. Se les enseñó a pensar así, no se les enseñó a desarrollar un pensamiento crítico. Cuando te formas con pensamiento crítico, a pesar de que el profesional que está allí con autoridad usando falacias te enseñe algo que está desdibujado, desvirtuado, pues tú tendrías la capacidad de poderlo someter a juicio y derogar. Lastimosamente, en un mundo donde importa lo cuantitativo de la evaluación, pues te toca responder lo que ellos quieren. Lastimosamente me pasó. Muchas veces tenemos estos conflictos en la formación y es más difícil tomar el camino álgido, escabroso de estar contradiciendo estos charlatanes que permean dentro de las grandes universidades del mundo, divulgando mentiras. Dentro de los liceos específicamente, yo me pongo a evaluar a aquellos que me dieron matemática, me dieron física y química. Fueron una cantidad de charlatanes que me hablaron de unas certezas que no existían. Y ni hablemos de la filosofía, ni hablemos de esto, o sea, que son mucho más ambiguos, como el lenguaje, la etimología, la teología, la semántica, o sea, y en el caso de los profesionales de la salud, muchos de ellos no tienen un pensamiento crítico, no son capaces de desarrollar una metodología de la investigación, y la mayoría de las profesiones tienen metodología de la investigación, pero es la materia que solo pasan, solo la aprueban por aprobar, y muchos de ellos no entienden qué es la filosofía, es la forma de análisis en el cual van a someter todos sus posteriores criterios. Entonces, a través de PubMed, que es una página que está allí disponible totalmente gratuita para verificar cualquier cosa, a ver si tiene o no validez científica o cumple con algunos de los estudios de jerarquía de valor científico. Entonces tienes el acceso, PubMed o Cleaning Mayo, o también trata de entrar a los comités de ética, de psicología, de psiquiatría que haya en tu país. Muchos de los, hay incluso falacias de autoridad permeadas en las secretarías de salud, en los ministerios de salud de cada país. Pero tenemos que entender de que los argumentos científicos, por ejemplo, en el caso de los estudios de corte y los ensayos clínicos aleatorizados, son estudios que se hacen sin ningún interés, ni económico ni político. Entonces, por lo general, vamos a poder encontrar, si fue sometido a alguna valoración, alguna evaluación, X modelo, X procedimiento, probablemente vamos a encontrar una respuesta que nos va a cerciorar si carece o no carece de evidencia científica, si es eficaz o es ineficaz. Entonces, por eso es importante que los profesionales tengan mucho cuidado cuando un profesional no se basa en una metodología respaldada por evidencia. Por eso es importante preguntarle cómo me vas a tratar, en qué te basas, cuáles son tus criterios, ¿sabes? Lees, ¿sí? Te fundamentas, qué tanto has cambiado tu estructura. Porque una de las cosas más interesantes de este camino es que constantemente estamos derogando ideas. Yo hace 10 años creía un montón de cosas que ahora no creo. No porque era un estúpido antes, que antes tenían un valor. Ahora otras cosas tienen más valor. Se ha demostrado que ha tenido mayor eficacia. Por eso es importante ir constantemente derogando conceptos que tenían menos valor y ahora conseguir otros de mayor validez científica y de mayor eficacia según estos estudios que acabo de mencionar. Recuerda que tú puedes someter a esos criterios a los profesionales y a sus ideas. Recuerda que todos tienen derecho a pensar lo que les da la gana, pero los profesionales de la salud, específicamente en la salud mental, tienen que cuidar lo que dicen, porque hay una responsabilidad detrás de cada palabra.
Uno de los campos donde yo tengo más participación, donde incluso he hecho más investigación, es en los campos de los trastornos conductuales asociados al consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Y entendiendo o descubriendo con el tiempo varias cosas interesantes en este modelo de abordaje o en las estrategias de abordaje multidimensionales que se deben de hacer en el uso de sustancias psicoactivas y los trastornos asociados a ellas. Y allí he descubierto una cantidad de charlatanes, específicamente en este tema, que usan una estrategia distinguible. Es aquí donde más se presenta, pero quiero dejar claro que en todas las áreas de la salud hay de este tipo de charlatanes yo le denominé charlatanes anecdóticos, chocoaventuras. Son personas que basan todo su modelo de abordaje en su experiencia. Y eso pasa muchísimo en la recuperación en materia de conductas adictivas, porque la mayoría de estos consejeros, líderes dentro de las comunidades terapéuticas son personas que son adictos en recuperación, son pacientes que están trabajando sus propias problemáticas y se transfieren constantemente en los pacientes que tratan. Muchos de ellos ya tienen títulos profesionales, muchos de ellos tienen una formación formal, una formación estructurada, pero eso desafortunadamente no previene que se basen en sus sesgos anecdóticos y constantemente están trabajando y asumiendo que su manera de trabajar él, es decir, como él mismo sintió sus necesidades o cubrió sus problemáticas, así va a funcionar en todo. Entonces constantemente están trabajando de una manera muy genérica y creen que todos parten de las mismas condiciones materiales, biológicas, psicológicas, históricas o epistémicas. Entonces ahí es bastante peligroso porque constantemente se apoyan en sesgos de validación y no entienden las variables de los pacientes a los cuales ellos están abordando, y deberían de trabajar desde un punto basado en la objetividad y en la evidencia, y desafortunadamente no usan una metodología, sino usan la metodología que les sirvió a ellos y se transforman en promotores de esa como la única verdad, la verdad absoluta, y eso es demasiado peligroso. No hay nada más peligroso que un absolutista, no hay nada más peligroso que un hombre de un solo libro, no hay nada más peligroso, porque yo digo que lo único absoluto es que no hay nada absoluto, y estas personas creen que su verdad es la única verdad. Incluso usan el sesgo anecdótico basado en las evidencias personales para invalidar la evidencia científica. Incluso muchos de ellos vienen de entidades que tienen 100 años, y no voy a decir nombres, pero que tienen años funcionando dentro del área de las conductas adictivas, que eso no significa que le dé valor. O sea, quiero que entiendan que haya muchas personas siguiendo algo o que muchas personas estén haciendo algo, eso no le da valor, eso se llama falacia ad populum. Y cuando muchas personas han dicho y descrito personalmente sus beneficios a través del uso de estas estrategias basadas en ese programa, no significa que eso sea una evidencia científica. Eso significa que tiene efectividad en algunas personas. Eso no ni de lo desmerita, pero tampoco lo valida como una verdad absoluta. Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado con estas personas que usan sus experiencias personales, lo hacen casi que de tipo fanático religioso, que es peligroso, se vuelve una dogmatización. Yo me paro a las 5 de la mañana, entonces todos mis pacientes deben de pararse a las 5 de la mañana. Yo comía agua con pan en la mañana y entonces todos tienen que comer agua con pan. Y eso no es verdad. Realmente sus sesgos de validación, sus sesgos anecdóticos, lo que hacen es generar un conflicto en el desarrollo de estrategias de evolución en el paciente. Desafortunadamente impiden. Por ejemplo, en este caso de los especialistas que abordan el área de trastorno conductual asociado al consumo de sustancias psicoactivas, deben entender que cada individuo, y esto que voy a decir es para todos, pero lastimosamente tanto profesionales, médicos como especialistas tratantes en el área de la conducta adictiva, caen en lo mismo, caen en las condiciones genéricas de los procesos. Por eso vemos médicos prescribiendo los medicamentos sin pensar los factores individuales, el proceso sui generis se llama.
Entonces tenemos que entender que cada individuo requiere un proceso especial. Lastimosamente, dentro de las comunidades terapéuticas es imposible poder desarrollar una estrategia individual. Entonces, la metodología de la comunidad es general, pero el abordaje individualizado psicoterapéutico debe de ser personal, individualizado, como lo dice la palabra. Entonces tenemos que dejar muy claro eso, ¿no? Entonces tenemos que entender cuándo un especialista, con tarjeta o no, que es un charlatán al fin y al cabo, usa sus creencias, sus vivencias para descalificar incluso la evidencia científica, para descalificar a otros profesionales, para desmeritar a otros, para desmeritar otros procesos, incluso para desmeritar a sus propios pacientes. Porque desafortunadamente en el área de los trastornos asociados a consumo de sustancias psicoactivas, específicamente en Latinoamérica, que es que conozco la metodología de abordaje, desafortunadamente estos personajes hacen demasiado daño porque terminan alejando a los pacientes de un proceso adecuado, de un seguimiento adecuado. Desafortunadamente, por eso es tan importante divulgar esto. Si usted tiene a alguien que está buscando una atención de salud mental, específicamente por un trastorno o por un uso de sustancias psicoactivas, recuerden que el profesional que tienen que buscar tiene que ser un profesional especializado en el área, que tenga conocimiento y experiencia. Pero cuando usted lo escucha hablar, es que a mí me funcionó, es que a mí tal cosa, por favor huya de allí. Y desafortunadamente las comunidades terapéuticas están llenas de estos tipos de personas. Entonces busquen fundaciones, instituciones de modelo de rehabilitación o modelos de reestructuración en materia cognitiva que tengan un staff multidisciplinario, que tengan desde el médico general, un enfermero y los operadores terapéuticos, pero también haya psiquiatras y psicólogos, y pregunte el modelo de abordaje que tienen. Muchos de estos son cristianos teoterapéuticos, que no quiero entrar en detalles, pero también tenemos que entender de que cuenten con el valor. Conozco muchos modelos teoterapéuticos que tienen multidisciplinas. Conozco gente donde el director es un pastor y él entiende la necesidad de emplear una estructura médica multidisciplinaria para sus pacientes. Hace poco hice un artículo que lo pueden buscar, se llama Psicología y Religión en el contexto de la salud mental, y lo hice mucho pensando en esto, en lastimosamente las creencias cómo permean dentro del desarrollo profesional en el área de la salud, específicamente en la salud mental. Entonces tenemos que dejar claro de que un charlatán va a usar sus creencias como modelo de abordaje y que va a utilizar sus sesgos anecdóticos y su sesgo de validación para invalidar, para incluso burlarse, minimizar, ridiculizar la evidencia científica. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Esta va a ser cortita porque se une a la anterior. La mayoría de estos charlatanes creen que su método, primero que han descubierto el agua tibia, que ellos son dueños del conocimiento absoluto, son absolutistas, ¿no? Como yo le decía. Pero por lo general ellos dicen, he descubierto la estrategia para tal cosa, ¿no? Se usa mucho en los nutricionistas por el bajar de peso, que venden agua con no sé qué para bajar de peso, pero en la salud mental te hablan, sobre todo como es el área de impacto donde yo trabajo, que es el uso de sustancias psicoactivas. Allí siempre van a llegar este tipo de personas que van a decir, he encontrado la metodología. Entonces en 6 meses ven a este consejero, a este conferencista y aprendes la metodología perfecta. O le venden a los pacientes que su metodología es infalible, que no hay un error, que ellos son los mejores haciendo lo que hacen y que solo se basa en una idea. Entonces por lo general son monotemáticos en torno a una cosa y atribuyen casi que procesos místicos a su metodología. Entonces tenemos que dejar claro de que es una evidencia clara de que ahí hay un charlatán. Lo he visto en grandes divulgadores de bestsellers, lo he visto en grandes conferencistas. Lo que pasa es que para ellos es peligroso poder decir, es que lo que acabo de decir es simplista y reduccionista, porque se caerían sus ventas. Lastimosamente, todos estos grandes líderes, que no voy a decir nombres, pero muchos de esos libros los he leído y tienen un gran valor en algunos aspectos, pero desafortunadamente se vuelven vendedores de serpientes, recuerden, charlatanes. Entonces, estas personas lastimosamente
terminan transformando en prostitutas de sesgos, porque hablan de una metodología perfecta, ¿sabes? Cuando alguien usa un libro, por ejemplo, me da mucha risa cuando la gente usa los 4 acuerdos como si fuera algo absoluto, o este libro de las heridas de la infancia y las metodologías, o que usa un solo proceso de abordaje psicológico. Estas personas son peligrosas porque creen que su metodología es la metodología, y muchos de estos también, sin formación o con limitada conocimiento, desarrollan una estrategia estructural denominada como mágica, ¿no? Y le ponen nombre de fantasioso para que suene mejor y en inglés mejor. Entonces, desafortunadamente tenemos que tener mucho cuidado, porque esta gente que cree que su metodología, su única estrategia es absoluta, es peligrosa. Recuerde que la mayoría de los profesionales debemos ser versátiles, tener capacidad de adaptación, capacidad de innovación, investigar constantemente nuevos protocolos para poder abordar a nuestros pacientes, sean protocolos farmacoterapéuticos y protocolos psicoterapéuticos. Acá sí voy a hacer bastante un paréntesis grande, ¿no? Dentro de estos charlatanes que abordan el área de la salud mental, teniendo formación académica o educación formal, con tarjeta profesional y todo, pero he visto una cantidad de estos hablando de manera conspiranoica, ¿no? La industria de la farmacéutica lo que quiere es vendernos medicamentos y nos están enfermando. La mayoría de estos tipos y tipas, de manera despectiva lo digo, porque no saben la cantidad de daño que están haciendo, y lo constante que me encuentro con esto, lo frecuente que es encontrarme con cosas, con pedacitos de materia fecal que les digo yo. ¿Por qué les digo así? ¿Por qué me siento tan mal? Por las consecuencias tan negativas que tienen en los pacientes. No saben la cantidad de pacientes que he visto, primero, deteriorarse y cometer actos insanos para ellos, como el homicidio de una madre, como el homicidio de otra persona, o como el suicidio. Y es que estos charlatanes, muchos con tarjeta profesional, empiezan a hablarle a las familias en contra de la medicación, utilizando unas falacias que no tienen evidencia alguna, hablando de medicación específica que por cuestiones de su uso no voy a hablar acá, empiezan a indicar que generan dependencia, que generan otros trastornos. Quiero que entiendan que toda medicación tiene en sí misma un riesgo, y dentro de la medicación psicotrópica, la medicación usada para la psicoterapia, la psicofarmacología, hay unos efectos extrapiramidales que llamamos, ¿sí? Que pueden ser por características propias del individuo, que su reacción va a ser diversa a la que esperamos, porque en la evidencia, con los estudios que se hacen, recuerden lo que ya hablé, estos estudios de pares, estos estudios de ensayos clínicos, lo que se busca es su mayor eficacia, pero desafortunadamente siempre va a haber una población que va a tener unas reacciones vulnerables, unas reacciones adversas a lo que esperábamos, o una ineficacia del medicamento. Pero desafortunadamente los especialistas que investigan en los psicofármacos no están buscando generar dependencia. Incluso no hay evidencia en la mayoría de estos medicamentos usados en la psicofarmacología que generen dependencia, pero estos charlatanes tienden a desmeritar su uso, y desafortunadamente en el caso de pacientes con síntomas positivos y negativos severos, lastimosamente no solamente desencadena un conflicto para el paciente en sí, sino que también puede poner en riesgo a su familia y a otros. Lastimosamente, en el caso de estos charlatanes, no sé, siento mucha aversión, siento mucha rabia frente a estas situaciones, y he tratado de ir enfrentando poco a poco, uno a uno, pero como tuve la recomendación de una gran persona, me dijo: lo único que debes de hacer, más que desgastarte enfrentando uno a uno, es hacer contenido de divulgación que ponga en evidencia estos elementos para que las personas que lo vean consideren esto como una estructura. Como les digo, el hecho de que piensen es suficiente para mí. No tienen que empezar como yo. El hecho de que piensen ya es para mí una victoria. Entonces, lo que les invito es a indagar con personas con evidencia, o busquen la evidencia científica en la red.
a través de PubMed y Clearing Mayo, y no me crean a mí, pero son como las páginas donde mejor van a encontrar mayor cantidad de artículos. Pero recuerden, si van a hablar de algún tema, háblenlo con base, y la mayoría de estas personas, de estos tipos y tipas, hablan sin evidencia, y lastimosamente incluso otros están llenos de muy buenas intenciones. No saben la cantidad de personas que hay detrás de todo esto. Las personas que están detrás de estas divulgaciones peligrosas, por lo general no imaginan las consecuencias. Tienen este efecto que se llama efecto Dunning-Kruger, que es que ellos creen que saben de la información que están hablando, y se basan en History Channel y un montón de canales que lo que venden es información falsa. Me da mucha risa porque conozco gente que me ha contrariado, me ha confrontado por revistas de mercado, porque me han contrariado con artículos que fueron publicados por revistas sensacionalistas. Quiero que entiendan que el hecho de que salga en un libro, el hecho de que salga en una revista famosa, el hecho de que salga en un canal de televisión como History Channel o Nat Geo, no significa que cuenta con valor científico. Eso simplemente lo que le da es una falacia de autoridad. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Si hay un interés comercial en los medicamentos, indudablemente es una empresa, es una industria, que incluso el gran conflicto de esto no es el tipo de medicamento a nivel psicofarmacológico. Lo que no hay es un apoyo suficiente a nivel económico para investigar medicamentos más eficaces de una cuarta generación, llamémoslo así, a nivel psicotrópico, a nivel psicofarmacológico. Actualmente tenemos medicamentos con mayor eficacia que hace 60 años, que mayor eficacia que hace 90 años. Incluso muchos medicamentos fueron suspendidos su investigación porque se intervino una cantidad de personas ignorantes, o mucha gente por los efectos adversos menospreció la eficacia en otros campos en el área de la salud mental. Quiero dejar claro de que la farmacología en la salud mental es un área que requiere aún más inversión, pero que se ve afectada por esta gente que vive desinformando. Tenemos que estar unidos en apoyar, en generar políticas públicas para que cada país invierta más en investigación, en farmacéuticos o en farmacólogos, o en una industria farmacológica con mayor énfasis en la salud mental, porque desafortunadamente no contamos con medicación específica, y que necesitamos, no es por culpa de la industria, no es porque a la industria le conviene tener pacientes con enfermedades mentales, no, es que necesitamos mucho más dinero para poder seguir realizando investigación. La mayoría de los artículos de investigación que se tienen son universitarios, son doctorales, son especialistas que han utilizado recursos de donaciones para poder constatar, para poder respaldar sus argumentos, sus hipótesis. Y tenemos que dejar claro de que estos desinformadores, estos charlatanes, específicamente cuando hablan mal de los procesos farmacológicos, del acompañamiento psicofarmacológico, simplemente son personas muy estúpidas. O sea, son personas que son peligrosas y que desafortunadamente no tienen una condena penal, que no hay una sanción penal, pero desafortunadamente están haciendo mucho daño, específicamente en la adherencia a los procesos psicoterapéuticos que necesitamos que estén acompañados por un medicamento farmacológico, sí, un medicamento psicofarmacológico, perdón. Entonces es allí donde necesito que se haga mucho énfasis. Y lastimosamente estos charlatanes que son conspiranoicos contra las industrias farmacéuticas, específicamente hablando mal de medicamentos psicotrópicos, psicofarmacológicos, también venden artículos mágicos. Y eso es lo chistoso. La mayoría de esta gente que hace la falacia natural, ¿no? La falacia de lo natural, indicando de que los medicamentos no son naturales, y esto es otra falacia terrible. Pero en el caso de estos que no solamente hablan en contra de los medicamentos, pero muy estúpidamente, muy hipócritamente, ellos venden sus propias líneas de medicamentos. Una línea de medicamentos que no tiene, por supuesto, evidencia científica y no tiene respaldo, que los venden como suplementos alimentarios y que buscan tener certificaciones de algunos entes gubernamentales, pero pasándose o evadiendo los entes reguladores específicamente como medicación. Muchos son homeópatas.
yo tengo una resistencia enorme al tratamiento homeopático por esto, porque no tiene evidencia científica. Y el problema está en que lo homeopático no es natural. A eso es basado. Muchos productos homeopáticos pueden generar problemas orgánicos severos o a tener una interacción adversa sobre la forma en que nuestra química cerebral reacciona. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando caemos en estas trampas de estos charlatanes pseudocientíficos que indican que la medicación farmacoterapéutica convencional o alópata es un fraude, pero que los productos milagros que ellos venden sí tienen un valor científico y un valor médico o un valor terapéutico eficaz, no son infalibles. Esto es lo más hipócrita. Entonces cuiden su bolsillo, pero no más cuiden las consecuencias de suspender su medicación sin un aval profesional. Si un profesional te dice que uses tal medicamento, es allí donde lo debes de usar. Vivimos en un mundo donde la catástrofe no se viene de afuera, no se viene de armas nucleares, se viene por la resistencia de las bacterias a los antibióticos, y es por la automedicación, porque la gente cree que sabe. Ese es el efecto de un incluir. Y el caso en el área de la salud mental es la resistencia y la renuencia a seguir un plan de acompañamiento médico y psicoterapéutico. Entonces, estos charlatanes no solamente hablan conspiranoicamente de esto, sino que también desafortunadamente venden sus productos milagros, que lo mejor que puede pasar es que sean inefectivos e inocuos, que no hagan ni bien ni mal, que ya ahí el daño es material, es económico, pero muchos de estos pudieran tener efectos adversos sobre tu organismo a nivel general, hepático, renal, pero también pudiera tener una mala interacción con tu química cerebral. Ten mucho cuidado. Hay otra característica interesante también que estos charlatanes usan, es ponerle adjetivos y calificativos a su modelo de proceso o a su título como interventores o como asesores o como profesionales, ¿no? Hay algo muy interesante, es que usan la palabra cuántico. Ahora todo es cuántico y ni tienen idea de lo que es la física cuántica, cómo funciona, y le dan unas propiedades ridículas a esta palabra, la forma de intervención. Quiero que entiendan que la física cuántica es muy compleja incluso para los físicos que trabajan en ella. Entonces, la palabra cuántica la usan al azar enormemente en el área de la salud mental. Otro es biopsico. Le ponen biopsico como que si eso le va a dar un gran valor a la estructura en su modelo de abordaje. Otro es hablar sobre funcionales. Por ahí es que se me han ido un montón, neuro, bio, cuántico, pero sobre todo esas. El hecho de que adornen el título a su modelo de intervención no significa que eso le va a dar más valor, ¿sí? Casualmente cuando uno trata de indagar en estos problemas magnéticos, ignos, biopsico, y entre más largo y en inglés o en otro idioma o en latín, no sé, nunca he visto en latín, pero lastimosamente estos charlatanes tienden a ponerle unos nombres muy opulentos, muy llamativos a sus modelos de abordaje. No quiere significar que todo lo que tenga porque voy a caer en un sesgo, ¿no? En ser generalista, pero no todo aquel que tenga un nombre complicado pero cuando usan la palabra cuántico en la psicología, casi que estoy seguro que hay un charlatán detrás. El hecho de que usen biopsicosocial, pues sí es una metodología integral del modelo de abordaje, pero la mayoría de los que están detrás de esa terminología terminan siendo charlatanes. Entonces tenemos que tener en cuenta, recuerden eso, someter a juicio el profesional que hay detrás, ¿saben? El profesional que realmente está detrás. Tengo una mala anécdota de que yo no me he visto como alguien profesional, entonces a mí no me interesa verme como uno, sino ser uno. Entonces muchos de estos también van a usar la ropa más cara, porque lo que quieren es quitarte tu dinero y quieren generar una falacia de autoridad, quieren que tú los veas como alguien infalible, y eso es bastante peligroso. Entonces, por lo general van a usar la palabra doctor, ¿sí? Que se autodenominan doctores, y quiero que entiendan que para poder ser un doctor se requiere doctorado. La mayoría de nosotros, los que abordamos esta área, o tenemos una especialidad o simplemente somos un licenciado.
Y eso no es desmeritorio, eso no le quita mérito a nuestro modelo, a nuestro trabajo de abordaje, a nuestra estructura de abordaje, a nuestro método de intervención, para nada. Lo que sí tenemos que entender es que para poder hablar en público, pues tenemos que tener una evidencia, tenemos que haber hecho un poco de trabajo. Muchos de estos escriben libros, muchos de estos se autodenominan infalibles porque escribieron un libro. Quiero que quede claro que eso simplemente, y vuelvo a incurrir en un monotema, es que eso es simplemente falacia de autoridad. O sea, estoy dando círculos, pero desafortunadamente es imposible dejar de lado la falacia de autoridad, porque es la que mayor énfasis o la que mayor interactúa en estos charlatanes, o es la herramienta que más usan estos charlatanes, ¿sí? Dándole estos nombres opulentos que les digo para poder darle más valor y más carga llamativa a su estrategia de abordaje. No se queden con el nombre, quédense con el modelo de abordaje, investiguen de cuál es su procedencia, cuál es la evidencia científica que tienen que respalde ese modelo de abordaje. Ya voy a finalizar, ¿no? Uno es entender de que muchos de estos van a recomendar literatura basada en bestsellers, lo cual hace algo que se llama cámara de eco, que es apoyarse sesgos de validación. Solo usar profesionales que validen lo que él piensa. Y desafortunadamente, en un mundo donde todo el mundo escribe, todo el mundo tiene una opinión, quiero dejar claro que todo el mundo tiene el derecho de tener su opinión, pero no se respeta esa opinión. No todas las opiniones tienen valor, no todas las opiniones tienen evidencia científica. Por eso se respetan a las personas, por eso no he hablado, no he dicho nombres, porque respeto a las personas, pero no respeto sus ideas. Algunas de sus ideas están desdibujadas, algunas, porque una característica que estos charlatanes tienen es que son absolutistas y moralistas. Yo me autodenomino amoral, que significa que no tengo un juicio moral sobre nadie, no me creo mejor moralmente que nadie. Entiendo que muchos de estos sí deberían ser juzgados, pero no por mí, sino por la ley, y que deberían ser execrados de la opinión pública, por supuesto que sí, pero no voy a incurrir en discutir, porque dicen que no hay un idiota más idiota que un idiota que discute con otro idiota. Entonces yo no voy a transformarme en un idiota más de lo que ya soy. Entonces voy a evitar a toda costa caer en un debate con personas que no tienen ni siquiera los elementos suficientes para poder entender en dónde radica su ignorancia, porque se necesita mucha formación para reconocer qué tan ignorantes somos, porque muchos somos buenos en un área. Yo soy bueno en un área, pero no en todas las áreas. Por eso es importante constantemente estar validando la información, los criterios que tenemos, ¿vale? Muy pendientes con estos personas que usan las cámaras de eco, que se basan en medicación peligrosa, que por lo general viene de medicación homeopática. Por favor, tengan mucho cuidado con lo que consumen. La mayoría de los medicamentos homeopáticos no tienen una verificación de sanidad, no pasa por los procesos sanitarios de cada país. Muchos de estos son charlatanería, y se los digo con evidencia, porque he tenido afortunadamente muchos amigos químicos que en aras de investigar hemos sometido muchos medicamentos homeopáticos que sobre todo se van hacia la potencia sexual, que fue un tiempo donde estuve investigando. Y estos, lo que demostró estos análisis de laboratorio químico era que estaban hechos con plantas que son inocuas, afortunadamente eran inocuas, pero que no tienen ningún valor. Entonces, más que daño, lo que hacían era un daño material, un daño económico, un daño patrimonio a las personas que invertían en esto. Pero hay algo muy interesante, es que lo escuchamos de personas que habían probado este medicamento y que lo recomendaban como fiable, y era porque muchos de ellos incurren en el efecto placebo. Entonces tenemos que entender eso. Hay dos efectos bastante interesantes con relación a la medicación. Uno es el efecto nocebo y el efecto placebo. El nocebo es cuando nos enteramos de todas las contraindicaciones que tiene alguna medicación, empezamos a sentir los efectos adversos, incluso así no estén relacionados con ella. Y en el caso de cuando se somete a análisis medicamentos, hay una población con placebo, y muchas de estas personas que tomaban los placebos terminaron teniendo un resultado de mejoría en muchas enfermedades terminales, por cierto. Entonces tenemos que entender de que los procesos mentales, las condiciones de cómo nos sentimos psicológicamente de ser atendidos, probablemente genera un estado de mejoría
en el cuerpo, ¿sí? Lo que tenemos que es entender de que el efecto placebo incluso está siendo sometido a investigación, y hay artículos y evidencia científica que nos respalda estos efectos placebos. Incluso yo en mi práctica, de una manera un poco ética, he intervenido pacientes con un síndrome de abstinencia grave por opiáceos con efectos placebos a través de una medicación inocua, vitaminas o un analgésico que no solamente que no fuera alérgico, por supuesto, pero han tenido unos efectos maravillosos en estos síndromes de abstinencia, porque el efecto placebo es un efecto bastante interesante en la interacción humana. Entonces tenemos que entender eso. Y una cosa para terminar sobre estos charlatanes es que tienden a usar los dogmas religiosos de una manera indiscriminada, ¿sabes? Son personas que mezclan como solemos decir en la jerga popular, confunden la gimnasia con la magnesia, ¿sí? Muchos de estos empiezan a hablar de metafísica, empiezan a citar a personas como Connie Méndez, empiezan a utilizar libros de psicología oscura. Esto es un terrible síntoma de un charlatán, ¿sabes? Cuando empiezan a hablar sobre los bestsellers, estos que tanto hablamos, que no está mal citarlos o darlos o recomendarlos, lo que se tiene que evitar es hablar como si eso fueran absolutos. Las recomendaciones homeopáticas, un profesional psicoterapeuta que no puede medicar no debe recomendar absolutamente nada. Quien debe de prescribir la medicación es un psiquiatra o un especialista en trastornos de tipo mentales, y enfocarse exactamente en su medicación. Por lo general un médico general no debería trabajar en la prescripción de psicofármacos, debería ser un psiquiatra específicamente que tiene un visado, una autorización por la Secretaría de Salud, por el Comité de Salud, para medicar ciertos medicamentos que son sensibles, que son usados incluso a nivel de público general como sustancias psicoactivas. Entonces tenemos que dejar claro de que debe de haber una responsabilidad, y quiero terminar como diciendo: respeto que la gente tenga ideas. Incluso la Carta de Promulgación de los Derechos Humanos habla en su artículo 19 sobre este derecho. Todos tenemos derecho a tener una opinión, pero como profesionales esta opinión debe ser sometida a escrutinio. Cuando nosotros como profesionales hablamos en voz alta, tenemos que entender de que nuestros criterios pueden ser cuestionados, ¿vale? Y aquel que hace uso de una vida pública está sometido al escarnio público. Entonces tenemos que buscar validar, o sea, esto lo hablo mucho para muchos profesionales. Quiero que sea para público general, pero ojalá algún profesional al ver esto identifique que incurre en alguna de estas condiciones peligrosas. Quiero dejar claro que tenemos que evitar la moralidad y los juicios religiosos. Usted puede tener la creencia que le dé la gana, pero su paciente tiene un derecho a ser atendido de una manera laica, de una manera secular, de donde no haya una permeabilidad de tus criterios religiosos, ¿sí? Donde no haya un juicio de lo que tú crees que sea correcto. Creo que esa es la peor de todas. Cuando hablamos de estos motivacionistas, la mayoría de esta gente cree que estar mal es un problema, que sentirse quebrarse, que sentirse emocionalmente frágil es un conflicto, porque para mucho de lo que estos motivacionistas idiotas y charlatanes en el área de la salud mental están haciendo es que hay una esclavitud de la felicidad, una japicracia. Entonces todo lo que debemos hacer, la única búsqueda de los especialistas de la salud mental es la felicidad, y no es verdad. Nosotros estamos trabajando en trastornos que van desde la conducta alimentaria, trastornos de personalidad, trastornos que afectan los estadios del ánimo, pero también tenemos trastornos que afectan la cognición, lo cual hace que hayan discapacidades cognitivas o discapacidades intelectuales. Incluso muchas de estas enfermedades tienden a tener condiciones asociadas a las neuropatías, pacientes que van a terminar con unos conflictos de movilidad, que muchos medicamentos van a tener como efecto extrapiramidal otras cuestiones que debemos monitorear, y que desafortunadamente usted, cuando hace un discurso desinformante, pues tiende a dañarlos. Cuando usted le pide a un paciente
que suspenda su medicación y usted no tiene el criterio para poderlo hacer, pues desafortunadamente usted está incurriendo en un delito. Cuando usted habla mal en contra de la medicación así, de forma genérica, cuando usted dice que todos los medicamentos son malos, cuando usted indica de que solo su estrategia es la única estrategia que va a permitir la salvación de la mente del enfermo, pues usted está haciendo daño, porque desafortunadamente no existe una metodología 100% infalible. Por lo general la ciencia no es exacta, la ciencia va constantemente a través del ensayo y el error perfeccionándose. Muchos de los criterios neurológicos, psicológicos y parámetros psicométricos que teníamos hace 60 años ya se han descartado. ¿Por qué? Porque entendimos que hay otros métodos más fiables, no absolutos, más fiables. Entonces, tenemos derecho a equivocarnos como profesionales, nada nos hace infalibles, pero también tenemos el deber o la obligación de someter nuestros pensamientos, nuestras creencias y nuestros criterios profesionales a evidencia científica. Todo lo que debemos hacer por nuestros pacientes deben buscar su evolución, su mejoría multidimensional, y esto solamente lo podemos hacer a través de someter nuestro juicio a la evidencia científica, a los comités de ética o a los organismos que regulan nuestra profesión. Espero que este video sea útil para ti, espero que esto se vuelva también un taller para algunos profesionales del área de la salud y específicamente en el área de la salud mental. Muchos errores probablemente haya incurrido, haya caído en el sesgo reduccionista y simplista, porque desafortunadamente al tratar un tema tan grande como es la desinformación y los charlatanes que se aprovechan de embaucar en el área de la salud, específicamente en el área de salud mental, nos quedamos cortos. Mil disculpas por esos errores, espero poder hacer algo mejor más adelante, con mayor información, con mayor evidencia. No me crean a mí, recuerden creer en la evidencia científica, vayan, busquen diversas opiniones, incluso aquellos que no están de acuerdo conmigo, les insto a probar que estoy equivocado, no para que me ataquen, sino para que ustedes fundamenten su criterio. Si ustedes creen que muchas de las cosas que muy probablemente mi humanidad permeó, pruébenlo, pero no a mí, háganlo ustedes. Pueden dejarlo en la caja de comentarios, indudablemente la evidencia, los artículos que estén respaldados por un consenso profesional, donde hayan científicos que hayan sometido bajo esos criterios que les dije, algunos de esos ensayos clínicos, metaanálisis, ensayos, pero tiene que ser bajo evidencia, ¿saben? Una cosa es la creencia y una cosa es el criterio profesional. Recuerden eso, validen todo lo que ustedes hacen, traten de buscar la evidencia en lo que ustedes hacen, porque es muy fácil y es mucho más cómodo caer e incurrir en las creencias. Recuerden que la certidumbre no existe, vivimos en un mundo de incertidumbre, ¿sí? Y que lo único absoluto es que no hay nada absoluto.